Ok. Ok. Entonces para Shat Vayehi, las siete aliot, ustedes ya lo leyeron, obviamente, porque es su tarea de todas las semanas. Así que me van a decir de qué se tratan las aliot. Excelente. Por favor. La primera ya es cuando Jacob le pide a Joseph que venga a su casa, bueno, para Ajá. porque ya ve sus últimos días y le Ujú. pide que vaya él. Llega Joseph con Efraín y Menashe, luego la salió, de que Juntó dos, bendicen. juntó dos eventos en una sola cosa, pero está por ahí, está por ahí, Le muy bien. pidió a Joseph que lo entierre, que lo saque en Efraín. Eso primero, muy bien. Y después, Pues, llega, con, llega Joseph. después le dicen a Yosef que Jacob está enfermo. Ah, sí. Entonces él va con Efraim y Menashe a que reciban brajá de Jacob. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la segunda aliá? O sea, la primera aliá es antes de la muerte de Jacob. Jacob se preocupa de hacer dos cosas. Una, asegurarse que lo entierren en Machpelah. Y dos, va a dar la brajá a los hijos de Yosef. Segunda aliá. La verajá, la forma en la que los bendice. ¿Cómo hizo la brajá de los dos hijos de Yosef? Y que hizo algo curioso, que es que cruzó las manos. ¿Sí? La mano que tenía que ir a la derecha la puso a la izquierda y viceversa. ¿Ok? Tercera aliá. Ujú. Y Jacob le dice, sí, sí sé, no te preocupes. Es la tercera aliá. Tercera aliá. Le da la brajá y después la segunda aliá es desde el momento en comienza, el momento en que eh, Jacob le pide a Yosef que acerque a los hijos para que les dé la brajá, y hasta que le da la brajá. Y después la parashá vuelve atrás un par de segundos y cuenta que Yosef se dio cuenta que cruzó las manos. Esa es la tercera aliá. Cuando Yosef reclama, es la tercera aliá. ¿Estamos? Cuarta aliá. ¿Sí? Ajá. Del final de los días. ¿Ok? ¿Y qué pasó? No, llegaron todos juntos. No es que empezaron a llegar. No es que llegaron así como, llegó, justo llegué. No, llegaron todos juntos. Ok. ¿Y entonces qué pasó? Comienzan las verajot a los hijos, que duran la cuarta, la quinta y la sexta alía. La sexta alía comienza con verajot todavía, ¿sí? Y cuando terminan de hacer las verajot, ¿qué pasó? Empieza el capítulo 50, que es el último capítulo del Sefer de Bereshit. ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? Termina de hacer las brajot, las manda a todas las tribus a que lo entierren en Marata Machpelah y muere. Se, se, se relaja sobre la cama y muere. ¿Okay? ¿Qué pasa a continuación? Yo creía que comenzaba muy bien. Se pone a llorar Yosef y le cierra los ojos y besa al padre, y de ahí en adelante organizan la levaya, todo el proceso de levaya, ¿sí? Y esa alía termina con que después de la levaya, después de que enterraron a Jacob, los hermanos vienen donde Yosef a decirle que el papá mandó
que los siga alimentando y que los perdone por todo el mal que le causaron. ¿Es de la sexta? Estoy en la sexta. ¿Ok? ¿Y qué pasa? ¿Qué hace Yosef? Manda a sus siervos a embalsamar a su padre. Eso fue cuando se murió Jacob. Ya pasó. Se pone a llorar. Nuevamente Yosef llora. Esta es como la sexta vez que Yosef llora. ¿Ok? Lloró. ¿Y qué les dice? Que no se preocupen, que los va a alimentar y que él no está Tahat Elohim, ¿sí? No está en el puesto de Hashem. Ustedes pensaron mal sobre mí, y Hashem pensó bien de mí y lo hizo para alimentarlos a ustedes, así que yo los voy a seguir alimentando a ustedes y a sus hijos, y no se preocupen, no les voy a hacer ningún daño. Y como estaba tan conmovido él por lo mal que pensaron de él, entonces todos los hermanos se consolaron y se juntaron a él. No, se consolaron simplemente. Y al final nos cuenta de la vida de Yosef, que murió a los 110 años de la séptima Elía, que murió a los 110 años, que murió él y toda la generación, después que él, que fue el primero en morir. Y nos cuenta la parashá que antes de morir, Yosef los hizo jurar, Vayishva Yosef et Bnei Israel lemor, Pakot ifkod Elokim etchem, ve'alitem et atzmotai mize. Y ustedes van a hacer subir mis huesos de aquí, de esto. Vayamot Yosef ben Mea va'eser shanim, vayahantu oto, vayisem ba'aron b'mitzrayim. Lo embalsamaron y lo pusieron en un cofre en Mitzrayim. Así termina el Sefer Bereshit. ¿Okay? Muchos temas muy interesantes de la parashá, como siempre. Primero que nada, está escrito que una persona vive más o menos desde 5 años menos hasta 5 años más que los padres. ¿Okay? Ya sea el padre o que la madre. Cuando ya Yitzhak decidió darle brajá a Esav, y que lo mandó a buscar casa para que él lo bendijera, dicen los Mefarshim que el motivo fue porque estaba cumpliendo 127 años. Y como tenía 127 años, que fue la edad de la que murió Sara, él no sabía si iba a vivir los años de Sara o iba a vivir los años de Abraham. Entonces no sabía si se iba a morir. Entonces antes de morir tenía que pasar la brajá. Por eso. Ahora, ¿cuántos años vivió Jacob? 145. 147. 147 años. ¿Cuántos años vivió su padre? 180. 180. ¿Qué pasó con los otros 53 años? 53. Son 43. 53. 43. Perdón, 33 años. ¿Qué pasó? Mis matemáticas fallaron. Son 33 años, no 53. ¿Qué pasó con esos 33 años? ¿Por qué? Correcto. Eso es una malos y pocos han sido los años de mi vida. ¿Sí? Apenas tengo y no he alcanzado la cebá de mis padres. Todo mal. Todo lo que dijo fue malo. ¿Por qué lo castigan tan grande? Porque hizo un Hilul Hashem. Porque hizo Hilul Hashem. Y Hashem no perdona el Hilul Hashem. Ningún tipo de Hilul Hashem no perdona. Eso es muy importante que lo recuerden. Ustedes pueden hacer muchas cosas que están mal. Todos podemos hacer cosas que están mal. Hilul Hashem, Hashem no perdona. Uno puede intentar hacer teshuvah, pero Hashem no ayuda. En lo absoluto. El Hilul Hashem es sacar a Hashem de la película para que el resto no lo vea. Es decir, Hilul viene de Shon halal, que significa vacío. ¿Ok? Y es lo contrario a hacer Kiddush Hashem, que significa hacer
ponerle kedushá a la cosa, ¿sí? Lo que sea que sea. ¿Qué es lo que significa hacer con kedushá algo? Usarlo para aquello para lo que fue intencionado, para lo que fue creado. Cuando una persona toma algo que tiene un grado de kedushá y lo usa para algo distinto, le quita la kedushá. Cuando le quita la kedushá, le hace hilul, le saca. Por eso se llama que uno hace hilul Shabbat, porque es Shabbat y uno hace algo en contra de eso, Chas v'Shalom, lo que hace es que quita el Shabbat del lugar, desaparece el Shabbat y queda vacío. El punto es que queda vacío de sentido. Eso es súper importante. La kedushá lo que conlleva es el sentido de las cosas. El sentido de la kedushá están absolutamente conectadas una con otra. Una persona que usa las cosas para aquello para lo que fueron hechas, en el fondo lo que está haciendo es darle sentido a la cosa porque lo está usando correctamente para aquello para lo que es. Entonces el sentido y la kedushá están conectados. ¿Okay? Cuando viene una persona y le saca la kedushá, le saca el sentido a la cosa. Entonces ahora está vacío de sentido, ya no tiene nada, no es nada. No tiene sentido. Y lo que vino a hacer la persona al mundo es darle sentido a la realidad. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Entonces, una persona que hace Hilul Hashem, Hashem no lo perdona, porque lo que viene a hacer con Hilul Hashem es exactamente lo opuesto de lo que tiene que hacer. Sí. Hilul Hashem no era cuando haces algo mal y la gente dice, ah, mira, estos judíos lo que hacen. Correcto, ¿por qué? Porque estás representando algo mal. Porque lo que yo estoy... ¿Para qué está el judío? ¿Cuál es el objetivo del judío? Más allá del resto de los pueblos, ¿cuál es el objetivo del judío? Mostrar que todo tiene sentido. Y viene un yehudí y hace algo que está mal, que no tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Exacto lo contrario de lo que tiene que hacer. ¿Correcto? Entonces lo que está haciendo es Hilul Hashem. ¿Ok? ¿Está claro eso? Mostrar que con el entregar la vida, mostrar que hay cosas que tienen más sentido que la vida, es un Kiddush Hashem. Por eso el concepto de morir al Kiddush Hashem es tan fuerte en nuestro pueblo, porque la vida de la persona es para mostrar que la vida tiene sentido. No es un sentido en sí mismo. La vida es una herramienta que me permite darle sentido a la realidad. No es un objetivo en sí mismo estar vivo. El objetivo es darle sentido a la realidad. Entonces, si yo por morir doy sentido a la realidad, cumplí mucho más allá, porque le estoy dando un valor a lo que hago más allá de la vida. La gente que se suicida está haciendo un Hilul Hashem. ¿Ok? Así que, un primer punto en la parashá, el concepto de que Jacob Avinu hizo Hilul Hashem pequeño, muy pequeño, a su nivel. Lo había pasado requete mal en su vida, montones de años. Pero al nivel del tzadik, eso no es perdonable. No está bien lo que hizo. Y Hashem se lo cobró. Le quitó por cada palabra un año de vida. Es un montón. Es un montón. Es fuerte. El castigo es grande. Porque era Jacob, ¿sí? Sí. Tipo, vos no si haces algo mal, no te vas a Pero incluso peor porque eso lo quitan en esta vida. Hay montones de puntos importantes para entender todo este tema del onesh, del castigo, ¿sí? No vamos a entrar en eso hoy, en algún momento quizá, pero el concepto de castigo, uno de los castigos es que Hashem se cobre en vida de la persona. Y tiene un motivo, tiene una lógica, lo que sea. Así que ese es un primer concepto. Segundo concepto es que Jacob, fíjense, va y llama a Yosef y lo hace que le jure que lo va a enterrar en Eretz Canaan. Yosef le prometió, le dijo, sí, no te preocupes, yo lo voy a hacer. Jacob le dice, no, júrame. Y Yosef,
está prohibido jurar, excepto en condiciones muy específicas. En ese tiempo no estaba prohibido jurar porque era gente que sabía hacerlo bien. Hoy nosotros no estamos tan claros. Había Torá, pero no estaba la Torá escrita ni la Torá oral. Ya hablaremos de eso. Lo que usted cree que es la Torá probablemente no es lo que es la Torá, pero vamos a hablarlo. Eso no estaba, pero eso no implica que no estaba la Torá. Eso va a ser un tema en algún momento. Jacob le pidió que jurara de todas formas y Yosef juró. ¿Okay? Para allá inmediatamente después dice, después de esto, resulta que Jacob se enfermó. Cuando se enfermó Jacob, Yosef toma a sus 2 hijos y los lleva a que les dé brajá Jacob. Ahora, muy interesante, Jacob cómo lo recibe. Y lo recibe contándolo de una profecía que había pasado antes. Cuando llegó a Luz en Parashat Vayeshev, no en Parashat Vayeshev, en Parashat Vaishlach. En Parashat Vaishlach, Jacob, ¿se acuerdan después de que fue todo el tema de Dina? Que Hashem se le pareció a Jacob y le dijo, sube a Luz, ya es ya es un altar como tú dijiste que ibas a hacer cuando saliste. Y Jacob pidió que todos se deshicieran de todos los ídolos y qué sé yo, y fue a Luz, hizo un altar y qué sé yo, y Hashem se le apareció. Y le dio una profecía que era una brajá. Yo creo que estábamos en la alía número 6. ¿Es la para allá? Un segundo. Estamos en Parashat Vayishlach. Vayomer lo Elohim Shimcha Yaakov lo ikare Shimcha od Yaakov ki im Israel yel shemecha ויקרא את שמו ישראל. ויאמר לו אלוהים אני כל שקי פרא ורבה גוי וקהל גויים יהיה ממך ומלכים מחלציך יצאו. Dice, Hashem le dijo, ya no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel. A pesar de eso lo sigue llamando Jacob todo el tiempo. Pero a continuación le dice, Ani Kel Shakai, yo soy el Kel Shakai, la fuerza que basta. Pere Urve Melashon, Peru Urvu, multiplícate y fructifica. Goy ukahal goim ye mimeka, un pueblo y una congregación de pueblos saldrán de ti. Umelachim mechalatzeja yetzeu, reyes saldrán de ti. ¿Ok? ¿Qué había pasado hasta entonces? Se murió Rachel, nacieron los 12 hijos, con todas las hijas, todo está hecho. ¿Ok? Entonces viene Jacob en Parashat Vayehí y toma esta braja y le dice a Yosef, Veyomer Elai, estamos en el Pasuk Dalet, en el Perek Memchet, ¿sí? en el capítulo 48, el Pasuk 4. Dice, Vayomer Elai, Ineni mifreja ve irvitija, venatatija lika'al amim. También el mismo lashon que apareció en Parashat Vaishlach, ¿sí? Es decir, preja, mefreja, pasa a multiplicarse, multiplícate y fructifica y multiplícate, venatatija lika'al amim, y te voy a convertir en una congregación de pueblos. Eso ya había terminado. Él ya no tenía más hijos y no iba a tener más hijos. Entonces,
Venatati et haaretz hazot, que es la continuación de la nebuá, ¿sí? Venatati et haaretz hazot, lezareeja, ajareja, ahuzat olam. Te voy a dar esta tierra, ¿sí?, a tu descendencia tras de ti como una posesión eterna. Veata shenevaneja anoladim leja be'eretz Mitzrayim adboi eleja Mitzrayma lihem. Esta es la interpretación que tomó Jacob. Jacob toma a los dos hijos de Yosef, que nacieron antes de que él apareciera en Mitzrayim, y les dice: a estos dos hijos se estaba refiriendo Hashem cuando me dijo que de mí iba a salir un Kaal, y que está relacionado con la tierra. Es decir, un Kaal es una congregación. Entonces, los dos hijos de Yosef que se convierten en tribus, no es Tam que se convirtieron en tribu. Akadosh Baruj Hu le dijo a Jacob que iba a tener tribus adicionales. Y las únicas tribus adicionales a las que interpreta Jacob, las únicas tribus adicionales a las que se puede estar refiriendo son las de Yosef. ¿Por qué? Porque el Pasuk dice también que Yosef era el hijo de Jacob, como el hijo. Uno de tus hijos, era uno de tus hijos. No, dice Binja Yosef, tu hijo Yosef. El único que es el hijo es Yosef Be'etzen. Es el primogénito de Rachel, es el hijo fundamental de Jacob, y de él vienen dos tribus nuevas. Pero estas dos tribus tienen dos connotaciones: de dos tribus y de Kahal, de una congregación de gente. Entonces pueden ser considerados como uno o pueden ser considerados como dos. Y vamos a ver que las tribus, por lo tanto, no son 12, son 13. Sí. El concepto es así. Fíjense lo siguiente: tienen 12 tribus, ¿sí?, que son las tribus típicas: Rubén, Shimon, Levi, Yehuda, Gad, Zebulun, Dan, Asher, Gad, Naftali, Yosef y Benjamín. Esas son las típicas. Pero resulta que de Yosef hay dos más, que en realidad aumenta un 1, ¿correcto? Porque cuando aparecen los dos hijos de Yosef, desaparece Yosef, aparecen los dos hijos, ¿correcto? Si son 12 los hijos y cuando desaparece Yosef hay otro más, entonces hay 13, ¿correcto? Cuando se hace la distribución de las tierras, ¿cómo se distribuyen las tierras? En 12 tribus, sin considerar a Levi, porque Levi no tiene tierra. O sea, ¿cuántas tribus hay? 13. ¿Y por qué hablan que solo hay 10 tribus? Porque 10 tribus. Ingrid está en crisis. ¡Wow! ¡Impresionante! Lo que dijo este caballero raro. No, Benjamín es una tribu sí o sí, es una tribu aparte. Porque las dos tribus que quedaron eran Yehudá y Benjamín. Esas eran las dos tribus. Leví era una parte de Leví que está dentro de Benjamín y de Yehudá, pero eso es aparte. Entonces, aprendemos un nuevo concepto, que de alguna forma Yosef es de nuevo el primogénito, pero ahora el primogénito completamente. Fíjense que ¿cuál es la ley del primogénito? Que recibe doble porción. Ahora cuando Yosef se convierte en Efraín y Menashe, o Menashe y Efraín en realidad, entonces ahora cada uno de ellos recibe su propia porción. Por lo tanto, Yosef recibe doble. Así que ¿quién es el primogénito Be'etzen de Jacob? Yosef, a pesar de que fue el número 11. ¿Ok? Usar, pero Cajase. Extraño, pero así es. Entonces aprendemos varias cosas. Akadosh Baruj Hu le contó a Jacob, y Jacob entendió que en realidad de Yosef venían las nuevas tribus. Y estas tribus tienen un doble comportamiento. Para recibir tierra, dado como continúa la profecía, estas dos tribus van a ser cada una tribu independiente para recibir tierra.
pero no implica que siempre van a ser consideradas tribu independiente. A veces van a ser un Kaal, van a ser Yosef. ¿Ok? Entonces, en función de eso, a veces operan de una forma y a veces operan de otra. ¿Ok? Este es un nuevo concepto en la parasha. Otro concepto interesante, esto de que Benjamín, perdón, de que Yosef, en realidad son una o dos tribus, y que es el primogénito, y que es el que recibe tierra por doble, y por lo tanto es primogénito en términos legales también. Ok. Y eso es porque Hashem le dijo a Jacob. No es que Jacob se lo inventó. No es que tenía preferencia por Yosef y por eso le dio. Puede haber tenido preferencia por Yosef o no, es irrelevante. Ese no es el punto. El punto es que la profecía dijo esto. ¿Puedes decir nuevamente por qué Yosef se quedó como primogénito? Porque lo vemos en la herencia. La herencia cumple con la halajá de la herencia. Herencia es porque la herencia del primogénito es doble. Ahora que tiene dos hijos, recibe doble. Yosef. ¿Pero por qué Jacob hizo esto? Porque Hashem le dijo. Es justamente el punto. Porque acabo de probárselos en la parashá Vaishlach. En Vaishlach, Jacob, después de haber tenido todos los hijos, recibió una nebuá. La nebuá es que iba a tener más hijos. Iba Pru Urvu. Pru Urvu, como vino a decir Rashi en Parashat Bereshit, cuando estábamos estudiando Bereshit con Rashi, ¿sí? Perú Urvu, si fuese uno, tengo Perú. Necesito Urvu para que haya dos. ¿Se acuerdan de eso? Lo que implica que Perú Urvu, que le dice Hashem a Jacob, ¿cuántos son? Dos. Y estos dos a veces van a ser Kaal y a veces van a ser Melahim, van a estar separados como tribus aparte. Y está relacionada la Brajá, es esa nebuá, con la tierra de Israel. Entonces viene Jacob y le dice, mira, no voy a tener más hijos claramente porque me estoy muriendo. Así que esas dos tribus adicionales que Shem me dijo que iba a tener, ahora son tus dos hijos. El resto no, porque no tiene nada que ver, no estoy en vida yo. Pero estas dos tribus van a ser tribus porque yo las vi, yo los crié también. Efraín y Menashe estudiaban Torah con Jacob todo el tiempo. ¿Okay? Entonces, ese es el concepto nuevo. Tercer nuevo concepto. Viene Jacob y le dice, cuando termina de contarle esto de que los dos hijos de Yosef iban a ser las tribus, le dice, cuando yo estaba volviendo de Luz, no alcancé a llegar a Efrat y se murió en el camino, se me murió Rachel y la tuve que enterrar en el lugar. ¿Por qué le contó eso ahora? ¿Qué es lo que está pasando acá? Los Jajamim nos dicen que le había pedido que hiciese Gesed Be'emet. Gesed Be'emet, la Kavaná, es una bondad que es absolutamente por bondad, no tiene ningún motivo para hacerse. ¿Okay? No pueden recibir un Gesed Be'emet, es un Gesed del cual ustedes no pueden sacar ningún tipo de provecho. Y entonces se llama Gesed Be'emet, o Shel Emet, enterrar a un muerto. Porque no hay nada que el muerto les pueda dar. Absolutamente nada, porque está muerto. ¿Ok? Eso se llama Gesed Shel Emet, o Gesed Be'emet. ¿Ok? Jacob le pidió a Yosef que hiciera Gesed Be'emet. La pregunta de Jajamim es, ¿por qué no les dijo primero, mira, yo sé que tú tienes un problema conmigo, porque yo enterré a tu madre en el camino, y no lo enterré conmigo, no va a estar enterrada conmigo en Maspelá? ¿Por qué no le dijo, mira, en realidad Hashem me dijo que fuese así? No fue mi intención, yo hubiese querido que estuviera en Maspelá, pero no. ¿Ok? Porque Hashem dijo que no. Si hubiese dicho eso, después le dice, oye, y por favor, sí entiérrame en Maspelá, está todo bien. Y aquí tenemos una disyuntiva muy interesante que pasa con Jacob.
Jacob se va a ir a enterrar y él dice, entiérrenme, y también se lo dice a las tribus, entiérrenme en Macpelá, donde está enterrado Abraham, Sara, Isaac y Rivka, y enterré a Lea. Hasta aquí, el primogénito, ¿quién es? Yosef. ¿Por qué? Porque él tiene, sobre él recae la ley de primogénito. Rubén perdió su primogenitura, lo vamos a ver en la brajá de Rubén. Si perdió su primogenitura, al que le corresponde la primogenitura entonces es Yosef, porque es el próximo primogénito. Entonces, ¿cuál es la mujer principal de Jacob? Lea. ¿Por qué? Porque está enterrada en Macpelá. Bidyuk. Él llamó a Rachel su mujer. Lea nunca la llama su mujer. A Rachel la llama su mujer. No una vez, varias veces. Y los hijos saben que la mujer principal de Jacob era Rachel, no Lea. Sin embargo, desde el punto de vista de Akadosh Baruj Hu, la pareja de Jacob era Lea, no Rachel. Hey. ¿Ah? O sea, si la esposa de verdad para él era la otra, ¿por qué no era la otra? Porque no era la otra. La otra. Perdí uno de los capítulos anteriores de la telenovela. Cuando hablamos del hecho de que cuando Jacob tomó la primogenitura, tomó el rol de líder que tenía que tener Esav. Y producto de eso, su rol fundamental pasó de ser el de Jacob a ser el de Esav. Y la persona que tenía que casarse, por lo tanto, con él, era la que correspondía al rol de líder, no la que correspondía al rol de líder espiritual. Y por lo tanto era Lea, no Rachel. Desde el punto de vista de él como persona, su pareja fundamental era Rachel. Pero desde el punto de vista de él como el patriarca, el último, como Israel, su esposa fundamental es Lea. De hecho, tiene la mitad de las tribus. Es casi como si Jacob fuera el esposo de Rachel y Israel de Lea. Algo así. Algo así. Parecido. No exactamente. El tema de... ¿Ah? ¿Está buena la telenovela? Es extraña. Tiene varios miles de años esta novela, así que si quiere convertirla en una historia novelada, quizás podría ser interesante. In any case, vamos a lo nuestro. Vienen las brajot de las tribus, ¿sí? Antes de las brajot, Jacob llama a los hijos y les dice que escuchen lo que va a suceder al final de los días. Y a continuación les da la brajá a cada uno de ellos. Jamim dicen que se le ocultó el Ruach HaKodesh. ¿Ok? Y hay varios midrashim en este aspecto. Obviamente todos los midrashim son midrashim que vienen a aportarnos una faceta de lo que sucedió. No es que cada uno de ellos es contradictorio con el resto, vienen a aportarnos información adicional cada uno. Entonces hay un midrash que dice que cuando se le ocultó el Ruach HaKodesh, concepto que ustedes debiesen haber estudiado con Rav Nathan, cuando se le ocultó el Ruach HaKodesh, él pensó que había un psul entre las tribus, es decir, alguien que no estaba bien en las tribus, alguien que no estaba haciendo las cosas como correspondía, que no correspondía que fuera de las tribus. El Midrash dice que se asustó muchísimo Jacob, y entonces las tribus le dijeron: Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Y entonces él contestó en voz baja: Baruch Shem Kevod Malchuto de Olam Vaed. ¿Okay? Ese es el Midrash. ¿Qué viene a decir el Midrash? Recuerden que los Midrashim no vienen a contarnos una historia que Meforash tiene que haber sido necesariamente así. ¿Okay? Puede ser que haya sido así, no lo sé, pero sí sé
que vienen a enseñarnos algo. ¿Qué nos vienen a enseñar? Primero, que si Jacob vio un psul, y eso, o creyó que había un psul, y eso es lo que le ocultó el Ruach HaKodesh, implica que el Ruach HaKodesh no puede estar cuando hay algo que no está bien. Es decir, no todo el mundo puede recibir profecía. No desde el punto de vista del profeta, sino desde el punto de vista de aquel que escucha al profeta. Tengo una primera enseñanza muy interesante. Viene un profeta, no puede recibir profecía si la persona que va a recibir profecía pierde su vejirá. ¿Cuándo pierde la vejirá? Cuando sabe lo que va a pasar. Entonces, si hay un psul, la persona que está escuchando está mal, en forma automática a Jacob se le acaba la profecía. No por Jacob, sino por las tribus, algunas de las tribus. Por eso le dio susto a Jacob, porque en principio eso significaba que había alguien que si recibía profecía y sabía lo que iba a pasar al final de los días, necesariamente iba a hacer las cosas mal. Por lo tanto, había un psul en las tribus. ¿Se entendió? Aprendemos entonces. Sí, dime. En este caso, estar mal sería que sabe lo que va a pasar. Claro, no está bien que sepa lo que va a pasar, porque si lo sabe, va a hacer las cosas mal. ¿Cómo las tribus sabían? Porque él les dijo, vengan, les voy a contar lo que va a pasar al final de los días. O sea, la profecía que siempre ya... Y la profecía no la pudo decir. Este es un primer relación de un midrash, ¿ok? No entendí por qué te lo puedo decir. Él pensó, creyó que entre las tribus había algo que estaba mal. ¿Ok? Y si hay algo que está mal, entonces él no puede decir profecía, no porque él lo está haciendo mal, sino porque las tribus no están en condiciones de recibir profecía. Y eso era lo que le dio miedo. Las tribus no están en condiciones de decir, no las formó correctamente. Chicas, si tienen dudas, desimja, ¿ok? Psul es una falla o una cosa que está mal. Psul es una... Si tienen un corbán, por ejemplo, que está pasul, no es que tiene la tapa azul, sino que está pasul. Pasul significa que tiene una falla que impide que pueda ser llevado como corbán. Una herida, se le rompió una pata, lo usaron para cargar. Más llegué. ¿Está bien? No, está en un nivel que es pasul. La persona, la tribu, hubiese sido alguien que hizo algo, que piensa algo, que entiende las cosas mal. Y por lo tanto, no está en el nivel de ser una tribu. ¿Se entendió? La respuesta de las tribus fue, Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Shema Israel, escucha Israel. ¿A quién están hablando? No era el papá, Israel, Jacob o Israel. En el nivel más elevado. Hashem Elokeinu. Solo tenemos un Dios. Y ese Dios es Hashem. Todos nosotros tenemos el mismo Dios. Es decir, todos entendemos que existe una sola forma correcta de relacionarse con Hashem. Ese es Elohim. Pero Elohim de nosotros, no cualquier Elohim. Así que, Hashem Elokeinu. Hashem es el que nosotros entendemos que es Elokeinu. Hashem Echad. Y para todos nosotros entendemos que Hashem específicamente es único. Único, distinto, etcétera, etcétera. ¿Sí? Uno. Cuando escuchó eso metaretz, eso responde el problema que él había visto y se tranquilizó. ¿Cómo respondió el problema? El problema era que él pensaba que había un psul entre las tribus. ¿Ok? Es decir, alguna de las tribus, o al menos alguna de las tribus, pensaba las cosas mal, entendía el mundo mal, y por eso él no podía darles profecía. Le respondieron que Hashem Elokeinu Hashem Echad, y con eso se calmó.
Lo que implica que independiente de qué es lo que hayan entendido cada uno de ellos, todos tenían una concepción común respecto de Hashem y de cómo Él se manifiesta. Hashem se manifiesta. Y por lo tanto, independiente de que yo pueda cometer errores, no es el error el problema, es mi concepción de cómo me conecto con Hashem. Ese es el punto. Ahora tengo la respuesta. Nos está enseñando una cosa muy grande este Midrash. La duda para poder recibir profecía, en el fondo puede ser que no tenga profecía, porque no estoy en el nivel de recibir la profecía, de todas maneras no tener un psul. ¿Por qué? Porque no implica que no esté haciendo las cosas mal, implica que tengo la forma correcta de relacionarme con Hashem. Y eso hace que no tenga un psul. No sé cómo estudiaron, desde dónde estudiaron los 13 principios con el Rambam, pero el Rambam escribe que toda persona que tenga los 13 principios, viva con los 13 principios, se considera que es parte de Klal Israel. Lo que significa que todo aquel que no tiene los 13 principios incorporados no es parte del Klal Israel. Es Bidyuk, esto es lo que está diciendo el Midrash. Una persona de las tribus, uno de los tribus, que no hubiese tenido los 13 principios claros, no era parte de las tribus. No podía ser parte de las tribus, era un psul. Las tribus le contestan, no, todos tenemos los 13 principios claros. Como tenemos los 13 principios claros, no importa si lo hacemos mal. Que pidió lo que viene a decir el Rambam a continuación. Rambam dice, y si esta persona comete transgresiones, cualquier transgresión que sea, puede ser un poshea de Israel, y todavía tiene Helek lo la mamá, y se considera parte del Klal, y tenemos que quererlo, y tenemos que ayudarlo. Es exactamente igual. Eso es un tema que tienen que estudiar con Rav Nathan. ¿Ok? Mi punto es, ¿ok? Nathan, no Nathan. Entonces, el punto es que la duda que tenía Jacob era una buena duda. La respuesta que le dan las tribus es una buena respuesta. ¿Ok? Tenemos todos la misma concepción de Hashem. Nos relacionamos igual con Hashem, aunque hagamos las cosas mal, estamos conectados con el mismo ser y estamos bien. Y entonces cuando Jacob dice, lo dice en voz baja, dice Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Ba'el. Baruch Shem Kevod Malchuto. Shem Kevod Malchuto es una smihut de 3 sustantivos: Shem, Kevod y Malchuto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo traducen? Shem es nombre del Kavod, de su reinado. ¿Qué es lo que es el Kavod? Sí, bueno, ahora tradúzcame honor, porque honor es como súper lindo, pero ¿qué significa? Kavod, el concepto de Kavod viene de Kaved, ¿no? De Kaved es pesado. La idea de Kavod es como el opuesto a Kalut. Kalut, ¿sí?, es liviano. Y lo que significa Kavod en el fondo es algo que es importante, que tiene peso, que es relevante, ¿sí?, que es notable, que nos damos cuenta que existe. Ese es el concepto de Kavod. Por eso, por ejemplo, en la halajá es que cuando uno le tiene que dar Kavod, Kaved de Tabija Betimeja, ¿cierto? Uno tiene que darle Kavod a los padres. Cuando el padre entra, uno tiene que pararse. Maca van a pararse. Notar que él está, o que ella está. ¿Sí? Esto también funciona para las mamás, no solamente para los papás. ¿Ok? O no sentarse en el asiento del padre o de la madre. ¿Por qué? Porque el que no estén no implica que no estén físicamente, no implica que no tienen un lugar especial. Son notables para mí. Entonces no me puedo sentar en el lugar de ellos. También. No podemos sentar ahí. ¿Ok? Entonces es muy importante que entiendan el concepto. Entonces Baruch es el concepto de Baruch, que ya hemos estudiado, que no vamos a traducirlo como bendito porque no es bendito. ¿Ok? Baruch.
el nombre del honor o de la presencia, si quiero, de la importancia de su reino. Le Olam Vaed, para siempre. ¿Qué significa eso, Be'etzem? Significa que Jacob notó que va a estar permanentemente presente y se vaya expresando la presencia de Akadosh Baruj Hu a través de los nombres de Akadosh Baruj Hu y del reinado de Akadosh Baruj Hu, pero no va a ser más que en un susurro. Lo que viene a demostrar es justamente el concepto de que Hashem está oculto en la historia. Hashem guía la historia. Y al final de los días, como dijimos ayer en Tefilá, ¿sí? Que al final de los días va a ser que Leman Shemo Be'ava, ¿se acuerdan? Que el nombre de Hashem va a ser explícito, todo el mundo va a saber que existe. En ese momento vamos a poder decirlo quizás en voz alta. Hoy, que no es explícito, tenemos que recordar que existe, que está presente y que está controlando toda la realidad, pero es por debajo. Y es coherente con lo que sucede, un segundo porque tengo que terminar rápido. Es coherente con lo que estaba sucediendo. Hashem es uno, eso es lo que le dijeron las tribus. Jacob dijo, sí, y va a estar presente permanentemente, pero no va necesariamente a ser explícito. ¿Cuándo sí es explícito? En Yom Kippur. En Yom Kippur lo decimos en voz alta. ¿Por qué? Porque estamos dedicados a la Avodat Hashem todo el día. Funcionamos como si fuésemos ángeles. Lo que estamos haciendo es exactamente lo que tendríamos que hacer. Y eso solo sucede por la inspiración que tenemos en Yom Kippur específicamente. Lo que implica que en Yom Kippur tenemos un nivel que Hashem nos aporta adicional, distinto. Y eso hace que se note más la presencia de Kadosh Baruj Hu. Entonces podemos decirlo más explícitamente. ¿Okay? Es como una cosa medio weird. Extraña. Que no se supone que es la frase que Moshe escribió sobre los demás. También. Y que de alguna forma se conecta. Es lo mismo, es otro midrash, que no está en este sefer, está en otro sefer. Lo que fuera, no me llame. El punto es el mismo. ¿Ok? El punto es el mismo. Se me acabó el tiempo. Sí, miren, ahí está. No tengo ni... Le voy a dar quizá una idea más. Cuando Jacob quiso hacer la profecía, no le salió. Hay quienes dicen que sí le salió. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que dijo? No dijo... Lo que dijo es, quiero que sepan lo que va a suceder al final de los días. ¿Qué significa lo que va a suceder al final de los días? La Geulá. La Geulá, Geulá es redención. ¿Sí? Cuando aparezca el Mashiach y se construye el templo y la guerra al fin del mundo y todas esas cosas catastróficas impresionantes que van a suceder dentro de poco. Como poco. No sé dónde y en qué momento, pero pensate eso. Nadie entiende bien esta parte. Hay 25 versiones distintas del tema. No creo. Ok, in any case, volviendo a lo nuestro, hay una forma de entender que en realidad sí lo dijo. Sí dijo lo que va a pasar al final de los días. Y eso quería comentarlo como al final. El concepto es así. La brajá es algo que está dentro de la persona, ¿correcto? Que yo lo digo y al decirlo lo vuelvo explícito para que lo pueda aprovechar. Un ejemplo es la brajá que le dio a Rubén. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan los ejemplos que trajimos cuando estudiamos el concepto de brajá, pero en cada uno dijo exactamente lo que era su brajá. Les voy a traer solamente como para que se acuerden el concepto, la brajá de Rubén. A Rubén le dijo que era el que tenía la posibilidad de ser líder, que tenía la máxima fuerza, era el primero, el más grande, etcétera, etcétera, pero se dejó llevar y cambió las camas y por lo tanto perdió su primogenitura, se metió en un lugar donde no tenía que meterse. ¿Qué es lo que le dijo como brajá?
¿cuál es la brajá que le dijo a Rubén? So, lo que le dijo fundamentalmente es así. Tú tienes todo el potencial de ser el líder, pero para ser líder tienes que controlar tu impulsividad. Porque las decisiones impulsivas y las expresiones impulsivas te quitaron el derecho a ser líder. Piénsenlo así, si tienen un líder, en cualquier tipo de liderazgo que se trate, pero es un tipo o una tipa que toma decisiones que no son razonables, son impulsivas y son malas, pierde el liderazgo no porque sea mala o buena, sino porque la gente deja de seguirla. Porque si tienen a alguien que toma malas decisiones, nadie quiere seguir a un líder que toma malas decisiones. ¿Es claro? No es que Jacob le quitó porque le hiciste mal, así que castigo, te quedaste sin. No, perdió la primogenitura, no porque lo hizo mal, porque hizo teshuvá de haberlo hecho mal, sino porque era una parte de su problema interno que era demasiado impulsivo, se dejaba llevar. Por ejemplo, cuando habló de por qué tenía que dejar bajar a Benjamín, ¿se acuerdan? La última clase que hicimos de Parashat Shavua, yo les conté que dijo, no te preocupes, si yo no vuelvo con Benjamín, mata a mis hijos. Obvio que no, son mis nietos. ¿Cómo voy a matar a mis nietos? ¿Qué gano? ¿Cuál es la lógica de lo que está diciendo? Es muy lindo como una expresión de, estoy dispuesto a dar la vida de mis hijos, lo voy a cuidar. Pero lo que dijo es tonto. Perdón, déjenme terminar un segundito el punto. Entonces, con esto queda mucho más claro el concepto de brajá. Explicó a Rubén cuál es el problema que tiene. Al final de los días se va a haber hecho el tikún de todas las tribus. Todas las tribus van a haber hecho lo que tenían que hacer para llegar al final. Entonces, al final del día, lo que hizo fue contarles lo que va a pasar al final de los días, que van a hacer el tikún, estos de ser demasiado impulsivos, estos de ser demasiado agresivos, estos de ser poco líderes o dejarse llevar, estos de haber tomado decisiones, etcétera, etcétera. Entonces, hay una forma en que se puede entender, ¿sí?, que sí lo dijo. ¿Está bien? Vamos a parar acá. ¿Usted me quería hacer una pregunta? Puede sonar un poco rara, pero la impulsividad depende de algo que vamos a empezar. Sí, pero en realidad no. No, en realidad no es de él, es de Shimon y Levi, los que tienen que ver más con ese otro tema. Que estén muy bien, pásenlo bonito, saludos a todos. Nos vemos mañana.